¿Cuáles son los pasos? ¿Hay ciertos pasos que se deban seguir para operarse? ¿Hay gente que es candidata o cómo nos podrías explicar eso? Sí, claro, el primer paso para la cirugía es una valoración. Mucha gente me pregunta en redes sociales, eso es una pregunta muy común. Doctor, ¿cuál es el costo? O mandan, ya sabes, mandan costo. Este, y, y pues mucha gente piensa que somos muy payasos, ¿no? Y no nada más conmigo, o sea, porque todos los compañeros, ninguno da tampoco costos. Entonces, el primer paso es una evaluación, porque eso es una cirugía, no deja de ser una cirugía y necesitamos valorarte, necesitamos valorar el caso, cuáles son las necesidades de cada paciente. Todos los pacientes tienen como 100 variables diferentes, que la gente a veces no sabe que nosotros tomamos en cuenta. Desde la piel, la forma de los cartílagos, el tamaño de los huesos, si tiene alguna desviación, si tiene algún problema, por ejemplo, funcional, como incluso los cornetes, tenemos que también ver la parte funcional de cirugía. Como les dije, no hay ninguna parte de la nariz que no sea funcional, entonces todas son funcionales. Si un paciente tiene una desviación septal y yo no la corrijo, yo no puedo hacer cirugía plástica.